La última palabra de nuestro Señor Jesús, yo le he titulado a este mensaje, una palabra de confianza y esperanza. ¿Verdad? Quiero que vayan conmigo a la Biblia, a Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 44 al 46. Lo voy a citar así. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Antes de analizar las últimas palabras o esta frase que el Señor ha mencionado, ¿verdad? Antes de morir, es necesario que tomemos en cuenta vamos a tomar en cuenta dos pequeños detalles que están ahí, que tal vez muchos no lo consideramos muy importantes, pero sí vale la pena mencionarlos. El primero de ellos es la oscuridad total, el cual de alguna manera el mundo secular siempre ha querido desviar la atención sobre este hecho. He escuchado a través de muchos medios durante mi experiencia, mi vida cristiana, he escuchado, ¿verdad? Decir decir que esto simplemente fue una casualidad, un eclipse solar que pudo haber ocurrido en ese momento. Sin embargo, hay que darnos cuenta contextualmente que aquí Lucas utiliza el sistema judío para el sistema judío, el calendario lunar, que era el sistema que los judíos utilizaban en ese entonces para poder determinar las fechas. Ahora, la Pascua, que era el momento en el cual esto estaba ocurriendo, siempre ha coincidido a través de este sistema lunar, siempre ha coincidido con el tiempo de lunas llenas. Siempre, durante la historia ha sido así. Si usted investiga un poco sobre el sistema lunar o el calendario lunar, se va a dar cuenta que siempre esta semana de abril, que nosotros conocemos como Semana Santa, está enmarcado ahí en ese tiempo. Entonces es imposible que esto haya sido una casualidad, un eclipse simplemente. Ahí yo marqué en Mateo 25:45 y en Marcos 15:25 ustedes pueden corroborar lo que yo estoy diciendo. Esto no pudo haber sido simplemente un eclipse. Eso es lo que estoy tratando de probar. Realmente lo que aquí pasó es realmente una experiencia sobrenatural, es algo que está ocurriendo. Tenemos que tomar en cuenta, nosotros como padres, Dios está ahí en el cielo, Él está viendo desde el cielo lo que está ocurriendo. Ya Cristo a este momento ya sufrió, ya ha pasado ha pasado todo el Vía Crucis, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz, todo el sufrimiento, el castigo, etcétera. Y hasta ese momento, imagínese usted viendo, si usted pudiera tener a su hijo en algún lugar y verlo sufrir, y usted estar en segundo plano, porque usted mismo se lo impuso así y usted no puede hacer nada. De alguna manera Dios tenía que manifestar qué era lo que él sentía en ese momento, ¿verdad? Obviamente no era algo agradable. Cristo, la noche antes en el Getsemaní, Cristo mismo le había pedido al Padre, se había referido a su Padre para que si era posible pasar esa copa de él. Mas, sin embargo, ¿perdón? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tratamos de recalcar aquí? Simplemente es esto que está pasando en este momento realmente ocasiona algo en cuanto al Señor, en cuanto a Dios. El segundo detalle es la rasgadura del templo. Esta acción sobrenatural en la que Dios deja evidencia de la consumación y ejecución del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque al rajarse la cortina del templo, Dios le está haciendo ver al hombre que ya no es aquella situación en la cual solamente el sumo sacerdote podía ir al lugar santísimo. Ahora todo el mundo tiene acceso a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 31:33. No sé si lo están viendo ahí en la pantalla o qué pantalla es la que les estoy compartiendo ahorita. Jeremías 31:33
Dice así, si lo pueden ver en la pantalla, lo leen directamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento? El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que ahora nos está dando una muestra física, porque esa profecía Dios se la dio al profeta. El profeta lo dejó escrito en la Biblia. Nosotros lo leemos y lo entendemos, pero Cristo hizo el cumplimiento, logró hacer el cumplimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en el lugar santísimo del templo, como ya lo había mencionado, deja de estar como un lugar apartado para todo hombre y empieza lo que el Señor describió en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el versículo 20 al 22. Ahí lo pueden ver ustedes. Versículo 20 al 22, voy a pasar la pantalla aquí un momento. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Es una pregunta. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús realmente está llevando a cabo en la cruz, está llevando a realizar toda la obra que estaba toda profetizado desde Génesis hasta los profetas. Con Jesús nace el Nuevo Testamento, claro está. A partir de ese momento, el creyente tendrá libre acceso al Padre a través de la obra de Jesús en la cruz. Y es lo que el Señor nos deja ver cuando el velo del templo es rasgado. Y ahora el Señor literalmente nos está diciendo: tú tienes acceso libre. Ahora el Señor quiere que su ley esté escrita en nuestro corazón. Ya el Señor no quiere que, así como Pablo lo escribió allá en el capítulo 5 de Romanos, ya el Señor, ya la ley no, el Señor no quiere que nosotros nos pasemos a través de la ley. El Señor quiere que tengamos un compromiso directo con Él. Entonces, una vez que esto pasó, Jesús clamó en gran voz, ¿verdad? Regresando un poco otra vez al tema principal, que es la frase que el Señor ha dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Si bien para muchos a través de la historia, a partir de este momento consideraron estas palabras como un signo de derrota. Muchos lo han considerado como la derrota del Cristo crucificado. Cristo entregó la vida, Cristo murió, el Mesías murió. Lo cual está muy lejos de ser una expresión de derrota, sino más bien expresa y evidencia directamente las dos naturalezas de nuestro Señor, que aún siendo Dios, pero a la misma vez es hombre de carne. Glorificó con toda su vida y muerte al Padre en todo tiempo, en todo momento. Esta expresión es más bien una lección para nosotros de valor, de coraje, de extrema confianza, que Jesús confiara plenamente en su Padre, mismo en sus últimos suspiros. Escuche bien, es la pauta que el Señor mismo nos da para que también nosotros, a través, ¿verdad?, a través de su sacrificio, tengamos esa confianza. Esto en la Biblia nos lo aclara en el Salmo 31, del 1 al 5. Vamos a darle lectura. No sé si me están siguiendo, voy muy rápido. Dice así el Salmo 31 del 1 al 5. Preste mucha atención. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castigo. Pero tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y ahora escuche bien, hermano y amigos.
En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras. Como el Señor muchas veces lo dijo, para que las escrituras se cumplan. Y por eso el Señor, en obediencia total, no le importó, ni siquiera escatimó su propia vida, no considerando el hecho de ser el mismo Dios. No le importó. Y el Señor lleva a cabo su sacrificio. Y podemos ver cómo en este salmo a la vez, cómo empieza. En ti, escuche bien, hermano, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido, jamás. Cristo podía estar ahí en ese último momento en la cruz, crucificado, perdón. Y como lo mismo el Señor lo dijo en un momento dado, él bien podía haber llamado una hueste de ángeles que bajaran y pusieran en su lugar a toda esa gente y lo libraran de pasar esa experiencia terrible. Mas, sin embargo, en plena obediencia primeramente y segundo, véalo bien porque esto es un punto doctrinal muy importante. Nuestro Dios, Cristo, al cual nosotros predicamos, su naturaleza de hombre era al 100%. No tuvo ningún conflicto en cuanto a su naturaleza de Dios y su naturaleza de hombre. Dios, ahí en ese momento, como también creo que el hermano Manuel lo dijo el martes, hablaba de cuando el Señor decía, cuando le exclamaba y decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Ahí Cristo también nos muestra claramente su naturaleza humana, que más sin embargo no tomó en cuenta el hecho de ser Dios para poder evitar pasar ese sacrificio. En este mensaje, un poquito más adelante, vamos a clarificar y entender mejor. Ahorita nos vamos a concentrar en la confianza que yo debo tener en Cristo, en su sacrificio. Dice Filipenses 4, en el versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es todo ese puedo? Ese pasaje durante generaciones ha sido muy mal interpretado. Todo lo que usted puede. Mire, Cristo podía hacer todo. Cristo tenía el poder de liberarse de todo ese mal, mas sin embargo no lo hizo. ¿Qué es lo que él pudo? Él nos da la victoria sobre el pecado a través de su muerte. Y esa es esa capacidad de confiar plenamente en el Señor, que el Señor nos garantiza a través de ese pasaje. Es increíble el grado de confianza que el Señor nos transmite en esta porción y con su gran exclamación en la cruz. Y a la vez es una expresión de íntima relación con el Padre, si quiere remárquelo ahí. ¿Qué quiere decir para nosotros entonces? De igual manera, nosotros debemos de tener esa confianza en nuestro Señor, que a través de su sacrificio en la cruz alcanzamos la misericordia de Dios y siendo redimidos. Entonces, hermanos, así como el velo se rasgó y el Señor nos permite entrar, nos da la confianza, hermanos, este mensaje es un mensaje de confianza, ¿verdad? Es un mensaje que nos permite confiar en el Padre, que el Señor tiene control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Podemos gozar de esa confianza aun cuando las cosas no están bien. El Señor nunca nos prometió y nunca nos dijo que nosotros íbamos a tener una vida hermosa y bella y linda y nada de los males de este mundo no nos iban a tocar. El Señor jamás nos prometió eso. El Señor, como lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de mi vida espiritual, de que yo, al ser redimido y haber aceptado a Cristo como mi único Salvador, yo ya vencí al pecado y a la muerte, ya pude todo. Pero no me puedo librar de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo actualmente. En este momento actual, muchas personas tienen miedo a la muerte, pero debemos ser conscientes que Dios, así como no escatimó la vida de Cristo para lograr sus designios, de igual manera debemos de ser prudentes y estar tranquilos. Él tiene el control de nuestras vidas. Incluso algunos consideran esto es una tribulación. Sí, hermano, yo he escuchado últimamente en estos días y me preocupa mucho. He escuchado predicadores de años, escuchen bien. Yo ni siquiera he terminado el seminario. Yo soy un bebé a la par de un predicador que escuché que tiene 39 años predicando a la cabeza de una iglesia y decía este hermano,
no voy a decir nombre, pero a lo mejor ahí se lo topan en YouTube. Decía este hermano, posiblemente con algo de esta situación actual de este virus ya estamos en la tribulación. No, papá, no conocemos la Biblia. La Biblia, esto, ¿verdad? Esto, la Biblia nos lo aclara. Nos lo aclara claramente, que esto está muy lejos de ser una tribulación, hermano. ¿Qué tribulación es esto? Miren, aquí encerrados, tranquilos, en sus casas, bien bañaditos, perfumaditos. Bueno, los que se están bañando, los que no, pues, pero aquí con comida, con el True Money. Este es un país bendecido realmente. Yo sé que no en todo el mundo es la misma situación. Tampoco estoy minimizando la situación del virus. Sabemos que hay gente que está muriendo, sabemos que hay gente infectada, sabemos que es algo de preocuparse. Por eso estamos guardados en nuestras casas y haciendo caso, como decía el hermano Manuel, ¿verdad? Obedeciendo a las autoridades, porque debemos de ser prudentes. El Señor, miren, cuando el Señor está aplicando juicio a la tierra, no importa de qué manera lo está haciendo, el Señor muchas veces nos tiene mensajes, pero muchas veces no vamos a la Biblia y por eso hay gente que comete este tipo de errores. Por ejemplo, el Señor allá en Jeremías capítulo 7, en el versículo 16, por ejemplo, claro, en el contexto de este capítulo, Dios le está avisando al pueblo todo el castigo que se le viene encima a través del profeta Jeremías. Dios le está haciendo saber al pueblo toda la tribulación que van a vivir a través del profeta Jeremías. Y mira lo que dice el Señor. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré, dice el Señor. No te voy a oír, no ores. Quedémonos tranquilos, hermanos. Como decía el hermano que está orando por esos pastores que están necios, queriendo siempre reunir a la gente, no es prudente. Yo le he dicho, ya he tenido la oportunidad de ministrar a varias personas en estos tiempos, yo les digo, quédense tranquilos en sus casas. Dios le está pasando factura al mundo. Ese pleito no es con nosotros. Ese pleito no es con nosotros. Pero volviendo al tema de la tribulación, hermanos, rápidamente les voy a decir, esto está lejos de ser una tribulación. La tribulación, hermanos, este es otro tema, claro está, no lo vamos a tocar hoy, pero quiero leerles en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, solamente 2 versículos, el 9 y el 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? En el contexto, Pablo le está escribiendo a los filipenses de que realmente no tiene necesidad de ir a predicar porque los tesalonicenses han hecho un buen trabajo, han dado un buen testimonio a través de su testimonio. Mucha gente está aceptando al Señor. Igual estamos haciendo nosotros, no nos hemos callado, hemos seguido predicando y dando ese buen ejemplo a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio, hermanos, predica mejor que cualquier 1000 palabras. Yo puedo decir cualquier cosa, hablar bonito y leer la Biblia, pero si mi testimonio no representa eso que yo estoy predicando, en vano estoy hablando. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero la ira no es esta que está pasando ahorita, hermano. La ira, si usted quiere seguir ese estudio, apartando un poquito, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, vaya al estudio hoy en la noche, el capítulo 6 de Apocalipsis, y ahí se va a dar cuenta cuál es esa ira venidera que está hablando ahí en Filipenses. Bueno, regresando a nuestro tema. Pero también debemos de tomar en cuenta que estas palabras de nuestro Señor es la evidencia total de un plan que ya estaba establecido desde la creación del mundo para redimir al hombre. Y Dios, a través del Antiguo Testamento, nos lo deja saber y posteriormente en los evangelios pues lo ratifica, ¿verdad? Esto vamos a ir a esta porción en Isaías. Quiero que vayan a Isaías, en el capítulo 35, versículos 4 y 5. No sé si lo están viendo en sus pantallas porque no estoy acostumbrado mucho a utilizar este. Bueno, dice el versículo 4, decid a los corazones opacados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche bien, hermano. Dios mismo vendrá y os salvará. Amigo que todavía no has aceptado a Cristo, que no eres redimido aún,
Dice, Dios mismo vendrá. Cristo llegó al mundo a través de un cuerpo de carne. Y dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos se abrirán. Pero estos ojos que el Señor está hablando, no es que está hablando que él vino a curar a los ciegos. No. Bueno, aunque sí el Señor en su ministerio sanó a muchos ciegos, más sin embargo, el Señor está hablando de los oídos y los ojos espirituales. De eso vamos a ver un poquito más adelante. La muerte de nuestro Señor en la cruz no es más que el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías Redentor del mundo, el cual se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados y darnos así la salvación y la vida eterna. Entonces, la confianza, hermanos, ya vamos a leer este pasaje en Isaías 53:12, que también esto ya lo vimos cuando el hermano que nos compartía acerca de cómo Cristo oró por sus transgresores, ¿verdad? Pero dice aquí este pasaje, solo para cerrar este cuadro, por tanto yo le daré parte con los grandes, estoy citando Isaías 53:12, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, este mensaje, hermanos, sí es de confianza, este mensaje que Cristo me está dando. Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, allá vayas inmediatamente al Salmo 31, en ti Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Esa frase, esa expresión no está diciendo, yo quiero que me quites todos los males. No, estoy aceptando cualquiera que sea tu voluntad. Si el Señor nos tiene encerrados hoy día, 2020, ¿verdad? En este Viernes Santo 2020 nos tiene encerrados. Yo les soy honesto mismo, yo no me acostumbro todavía. Me es difícil, me es muy, muy complicado. Mas, sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí que debo estar confiado. Esa es la voluntad de Dios. No sé qué es lo que Dios va a lograr con esto, o qué es lo que ya está logrando con esto. De hecho, estamos viendo muchas cosas. Ayer en el devocional en mi casa nos dábamos cuenta de cómo la gente, mira hermano, yo estoy discipulando 2 grupos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Y antes, la gente no me buscaba tanto para eso. Estoy discipulando gente en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. ¿Qué pasa? La gente de pronto está muy interesada en aprender y escuchar de la palabra de Dios. Bueno, ahí está un poco la respuesta, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Bueno, queridos amigos que escuchas o que nos vas a ver, ¿verdad? O que nos estarán viendo, no sé, a través de los medios que sea, a través de YouTube o Facebook, ¿verdad? No importa cuál sea. No sé si para alguno del que escuche o quien sea o mismo nosotros, este mensaje es algo nuevo o tal vez no lo había entendido o no había escuchado antes. Cristo vino a la tierra siendo Dios, eso ya está más que claro, y adoptando una naturaleza de carne, o sea, de hombre, la cual no le dispensó de esa muerte tan cruel para darse como pago por los pecados de la humanidad, redimiéndonos así con su sangre, limpiando todos mis pecados, salvándome de la condenación eterna descrita en este famoso pasaje. Estos 2 versículos son famosísimos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. No voy a dar lectura. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No es mi muerte física, es la segunda muerte, la muerte espiritual. Ya vamos a ir a eso más adelante. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una condenación para cada persona, porque dice que el que no se encuentra en el libro. ¿Y quiénes son entonces los que se están en el libro? Son aquellos que nosotros hoy llamamos hoy día los redimidos, que hoy día nosotros decimos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos aceptado que el Señor Jesús
es Dios, que Él pagó en la cruz por mis pecados y que me arrepiento por toda mi maldad. En este tiempo de incertidumbre, muchos se han dado cuenta, escuche bien, muchos se han dado cuenta de estas cosas. La religión, los gobiernos, los ejércitos, el dinero ni las propiedades no te pueden salvar de la muerte. Y estoy hablando de la muerte física, no de la que mencioné en el otro pasaje. Algo que es muy seguro es que todos nos vamos a morir un día. Eso sí es seguro. De la causa que sea, enfermedad o cualquier otra cosa, un accidente, lo que sea, o de viejito, pero de que nos morimos, nos morimos. ¿Ok? Esto es por lo demás una garantía, pero en la Biblia está escrito esto. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 9:27, un solo versículo que dice una tremenda verdad. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Apocalipsis 20:15. El juicio. Va a haber un juicio para cada hombre que muera en este mundo. La Biblia es la única verdad que hay en el mundo. La Biblia es la única verdad segura en esta tierra todavía. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es famosísimo también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hasta aquí he hablado de que las palabras del Señor Jesús nos dan confianza. ¿Por qué? Porque intrínsecamente también nos da y arrastra consigo la esperanza. ¿Por qué, amigo que escuchas, a lo mejor no te sientes seguro en este momento? Yo tengo amigos que están encerrados y no han salido, pero yo personalmente he tenido que arreglármelas para llevarles algunas cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, pero nunca habían querido escuchar el evangelio. Ahora sí quieren escuchar. ¡Qué bueno! Todavía es el tiempo. Dios, a través de su Espíritu Santo, el Señor cuando murió en la cruz, ¿verdad? Cuando murió en la cruz, el Señor nos hizo, después que resucitó, perdón, nos hizo promesa. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a la verdad, solo debemos de creer en el mensaje de Jesús, que solo a través de poner mi fe, o sea, creer que Él es Dios, que debo arrepentirme de mis pecados, o sea, empezar una nueva vida, pues es un punto de inflexión en mi vida de pecado. Mi vida de pecado va así en línea recta. Está el punto A y el punto B, a los que se acuerdan ahí en la secundaria la aritmética. Punto A, punto B se unen por una línea. El punto de inflexión, ¿cuál es? Porque punto A empieza aquí, punto B termina aquí. Hasta ahí nomás. El hombre nace, crece, se desarrolla, trabaja, tiene esposa y tiene hijos, se reprodujo y un día va a morir. Ese es el punto B. Y hasta ahí llegó, dicen todos. No. Pero el punto de inflexión, ya lo leímos en Apocalipsis, que hay una condenación para el hombre. Pero el punto de inflexión se llama Cristo. Cristo está aquí. El punto de inflexión es una curva que viene y conecta el punto A y el punto B con Cristo, y de ahí a la eternidad. Entonces, decimos que esto es un punto de inflexión en una vida, en mi vida de pecado, confesando todo a Él, mis pecados, y decirle, y dice el Señor que Él te perdona y nunca más se acuerda de esos pecados, dándote la salvación a través de tu decisión de dejarle entrar en tu corazón. Dice el Señor que no se acuerda más. No importa cuál ha sido tu vida, qué tipo de vida has llevado o qué tipo de vida estás llevando. No importa cuáles sean esos pecados que tú tienes. No importa lo que has hecho. Dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar. Y el Señor no pone ninguna condición para que tú puedas exponer tus pecados y confesarlos delante de Él. Solamente hazlo. El Señor es
amoroso, el Señor es fiel, el Señor es justo. Es la única verdad que existe en este mundo y el Señor quiere abrazarte y hacerte su hijo, perdonando tus pecados. El Señor no es hombre para después al día siguiente decirte, ay, ¿te acuerdas de dónde te saqué? No, el Señor dice que Él agarra tus pecados y los tira a lo más profundo del océano y no se acuerda más de ellos. Cuando el Señor perdonó, perdonó, pero para el Señor perdonarte tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento no es lo mismo que pedir perdón. Tal vez algunos discreparán conmigo, pero el arrepentimiento, yo puedo pedir perdón, yo puedo darle una bofetada a alguien hoy y mañana dársela de nuevo y volverle a pedir perdón y esa persona me disculpará. Pero eso no es señal de que yo me he arrepentido de mi maldad. Yo sigo con el deseo de darle una bofetada cada día. Entonces, el arrepentimiento, como lo expliqué ya, es un punto de inflexión en la vida del pecado. ¿Por qué? Porque ya no sigo más esta línea, sino que me aparto y comienzo a caminar con Cristo, a caminar con Dios, a hacer su voluntad, a vivir como Él me lo pide y a mostrar esa santidad que el Señor me ha dado en el momento que yo le he aceptado como mi Salvador. Jesús, después de haber resucitado y hacerse ver por sus discípulos y mientras ascendía a su gloria, nos prometió volver un día. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él nos compartió señales del fin de los tiempos y muchas de esas señales ya se están manifestando. Si usted es curioso y quiere ir a la Biblia, vaya a Mateo 24, léase el capítulo completo de Mateo 24 y usted se dará cuenta, hermano o amigo, que todo lo que se está viviendo en el mundo, todo se está acomodando. Y si después es más curioso y quiere ir al Apocalipsis, le invito a buscar la ayuda de la iglesia. Aquí estamos con los brazos abiertos, ¿verdad? Ahora con los brazos digitales abiertos para ayudarles, para guiarlos, para enseñarles. Para eso estamos, el Señor nos puso para eso. Como describió el profeta Isaías a través de la inspiración divina, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Esto habla de vuestros ojos espirituales, que tu pecado y maldad, escuchen bien, tu pecado y maldad no quieren que veas esta realidad, que Jesús te ofrece un camino de salvación, un camino de verdad, que te quiere guiar al cielo o al paraíso, llámele como usted quiera. La verdad es que hay un infierno esperando a todo aquel que no, a todo aquel que no quiere escuchar ni creer este mensaje. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Yo decía al inicio, un mensaje de el Señor, su frase, ¿es un mensaje de confianza? Sí, me da la confianza de que, hermano, Cristo nunca nos prometió que nunca íbamos, que nuestra vida iba a estar exenta de todos los males de este mundo. Al contrario, el Señor nos dijo, en esta vida tendráis aflicciones. Aflicciones vamos a tener, pero recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amigo que todavía no tienes a Cristo en tu corazón y no puedes gozar de esa confianza, pues te invitamos a considerarlo, a reflexionar. Miren, todo el mundo está preocupado por la situación de este virus, que es el tema actual, ¿verdad? En nuestro contexto de hoy día. Y el hombre más rico de este mundo no puede hacer nada contra un insignificante virus que en el momento que entra a tu cuerpo se comienza a multiplicar como loco, comienza a hacer todos los estragos que le sean posibles en tu cuerpo, en tu organismo, hasta quitarte la vida si es posible. Y todo el mundo se preocupa por eso. Pero el ser humano, desde la creación de la Tierra, tiene un virus peor. Porque este virus, que lo acabo de compartir ahí en el Apocalipsis 20, en el versículo 15, este virus te manda condenación, tu cuerpo, tu alma está condenada desde que naces. Hay una condenación y la cura, la medicina para esa condenación, Cristo la pagó en la cruz. Jesús, a través de su sacrificio, a través de haber derramado su sangre, nos redimió, pagó con su sangre para redimirme, para darme esa esperanza, para darme la confianza. Por eso el Señor inspiró a Pablo a escribir eso tan bonito que siempre muchos cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero eso lo llevan al plano del mundo. Piensan que, ok, entonces puedo tener un Ferrari porque todo lo puedo en Cristo. No, nada de eso.
Esto es directamente, intrínsecamente atado a la vida espiritual de cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado, pero ¿qué es lo único necesario? Aceptarlo a Él, aceptar que Él es el único que pudo haber pagado ese precio. Escuchen bien, el Señor creó al mundo, creó todo lo que hay en Él, nos creó a nosotros. También el Señor sabía que en un momento dado era necesario redimir al hombre. Y como lo dijo el profeta Isaías ahí en el versículo que leímos, en Isaías 35, ¿verdad? Dios mismo vendrá, así como Él sabe que la enfermedad estaba ahí en el Edén, también Él mismo nos dio la medicina. Y para yo tomarme esa medicina, hermanos y amigos, debemos de aceptar que Cristo es el único camino, verdad y la vida. Dice el Señor allá en el capítulo 10 de Juan. Dice el Señor que también dice el Señor que el camino de la verdad es estrecho. Todos queremos seguir el camino de maldad. Si ustedes se fijan, hacer lo malo en este mundo es lo más fácil que hay. Pero creer estas palabras que este siervo está diciendo en este momento, muchos se ríen, muchos la menosprecian, muchos no la quieren creer. ¿Por qué? Porque dice el Señor que angosto es el camino que nos lleva al cielo. Angosto es ese camino. El Señor ya lo sabía. Y cada uno de nosotros que pongamos nuestra fe en el Señor, y cada uno de nosotros que ya lo hemos hecho, los que estamos gozando de esa confianza que el Señor nos dio ahí en la cruz, seguido de eso nos da la esperanza de vida eterna. Aleluya. El Señor nos ha dado una esperanza eterna porque Él hizo todo. Él sabe que ningún ser humano podía hacer nada. Mismo por un virus que está ahorita. Si usted pega ese virus, ¿a quién le va a ir a pagar para que le quite ese virus? Tuve la oportunidad de compartir esto con alguien que tiene mucho dinero. Y verdad, y las personas se dan cuenta que el dinero ya no sirve para nada. Lo material no sirve para nada. ¿De qué te sirve el auto de último modelo que tienes allí? No te sirve para nada. No te puedes quitar esa maldad. Igualmente, la condenación espiritual, la maldad del infierno no te puede salvar de él. El único que te salva de él se llama Cristo. Esa es la vacuna, esa es la medicina. Tomemos esa medicina, hagamos nuestra decisión de fe para aceptar a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, que primeramente es Dios, que solo Él pudo haber hecho este sacrificio, que con su sangre me ha redimido, me ha reconciliado, me ha justificado y me ha dado la santidad. 4 cosas importantes que la sangre de Cristo me da, un acceso directo al Padre, así como decíamos al inicio, el velo del lugar santísimo se rasgó y nos permitió estar en su presencia. Oremos, hermano. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te doy, Padre amado, por la oportunidad, Señor, de poder decir tus verdades, Señor, de poder compartir estas palabras, Señor, de poder hablar, Señor, a esos corazones, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú, Señor, cuando estabas allá, Señor, ascendiendo, Señor, a las nubes, allá lo relatado en el capítulo 28 de Mateo, Señor, tú nos permitiste, Señor, nos diste a tu Espíritu, Señor, que nos permite, Señor, enseñar, que nos permite, Señor, tú llegas a los corazones de la gente, Señor. Eres tú el que le vas abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales a todos, Señor. Padre, te pido por todos esos corazones, Señor, los cuales todavía no han sido transformados, Señor. Toda esa gente, Señor, que está en incertidumbre, pensando y que no saben qué pueden hacer en este momento. Padre, gracias, Señor, porque si de alguna manera este mensaje pueda llegar a todas las personas que pueda, Señor. Todas las personas que realmente necesiten este mensaje y que quieran seguirte a ti, Señor, y que decidan tener ese cambio en su vida, Señor, y empezar a tener una relación personal contigo, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos permites todavía ese privilegio de poder seguir compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todos los pastores, Señor, del mundo, Señor, por todos los hermanos, por todos los ministros, por todos los gobernantes, Señor, todas las personas, Señor, que están siendo usadas por ti, Padre amado. Te pido que los bendigas, Señor, que nos ayudes
que nos proteja, Señor, en nuestros hogares, Señor. Te pido que a todos mis hermanos de la iglesia de Getsemaní también, Señor, les deje ese corazón de confianza, sentirse confiado, Padre amado, que esas últimas palabras tuyas están muy lejos de ser unas palabras de derrota. Al contrario, como hemos visto en este momento, todo lo contrario, es una victoria tremenda, es un ganar, es una ganancia, como Pablo lo escribió también allá en Gálatas. Padre, gracias, Padre, porque podemos compartir este mensaje. Padre, te pido que bendigas a todos, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la ley está su delicia. En su ley medita de día y de noche, medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que el viento arrebata, que el viento arrebata. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no, no, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Bienaventurado, ni estuvo en camino